Bienvenidos una vez más a nuestra escuela catedralicia de gracias. Hoy ya nos encontramos en la reunión número 16 y recordarán que en la última, en la número 15, hablábamos de lo que significa persona, no en nuestra realidad humana, que eso ya tenemos la propia experiencia de lo que somos, sino porque le llamamos persona también a las personas de la Santísima Trinidad. Les llamamos persona, entre otras cosas, porque no tenemos otra palabra. Y por eso es por lo que tantas veces se presta a confusión. Tenemos que tener en cuenta que Dios es eterno. Es decir, Dios no está sometido al tiempo y al espacio como está sometida nuestra materia, nuestro cuerpo humano y todas las realidades que se relacionan con nuestro cuerpo por medio de los sentidos. Lo que vemos, los objetos, todo ocupa un lugar en el espacio. Lo mismo el parásito más pequeño que nos molesta, que el astro que está en el universo, el sol, todo eso ocupa un espacio y cada cosa está a una distancia de otra o juntamente como pegado a otra cosa. Pero Dios, en sus tres personas, es eterno y no está sometido al tiempo. No tiene un antes y un después como tenemos nosotros. Cada uno de nosotros ha nacido en un momento, tiene su fecha de nacimiento, su inscripción en el registro de las personas, ha sido acogido por una familia, se ha ido desarrollando, ha ido creciendo, ha ido cumpliendo añitos, un año cada año, y hemos celebrado nuestros cumpleaños y todo, nos va pasando el tiempo, nos acordamos de lo que hemos hecho. Ay, ¿se acuerda usted cuando coincidimos en tal sitio? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pues sí, ha pasado tanto tiempo. Hemos tenido toda una serie de experiencias una detrás de otra. Ay, a mí esto nunca me había pasado. Pues es la primera vez que le ha pasado. Y nosotros, hasta que llegue el momento de nuestra muerte, estamos viviendo en el tiempo y en el espacio. Después de muertos, pasaremos a la eternidad con Dios. Pero ya hablaremos de la eternidad en otro momento, porque ahora lo que nos interesa, a lo que vamos a dedicar esta sesión de hoy, es a un hecho único que sucedió en un momento en la historia de la humanidad, que es que una de las personas de la Santísima Trinidad, la segunda persona, el Hijo, se hace hombre como nosotros. Y entonces, desde el primer momento, desde el momento de su encarnación, como lo llamamos, es Dios y hombre conjuntamente, sin dejar de ser Dios, que Dios es eterno, y como Hijo de Dios es eterno Hijo de Dios. Al hacerse hombre, pasa por todas las etapas del desarrollo de nuestro crecimiento, de nuestro nacimiento, de lo que es la vida de cualquier otro ser humano. Tal como hemos sido nosotros, hemos sido concebidos, cada uno, por nuestra madre respectiva, para ser concebidos por una madre. En nuestro caso, en el de todos nosotros, se ha hecho necesaria la intervención de un progenitor varón, de un padre, pero el Hijo Eterno de Dios provoca, por medio del Espíritu Santo, que la Madre María, siendo virgen, le conciba a él como un ser humano más, como cualquier niño
desde antes de su nacimiento hasta el momento de su nacimiento, igual que todos nosotros, pero con una diferencia, que en vez de que la madre haya empezado a desarrollar en sus entrañas un hijo, como en los demás de nosotros se haya debido a la intervención de un varón, nuestro padre fisiológico, sin embargo, ha sido la acción del Espíritu Santo. Sabemos por el Evangelio de San Lucas que el ángel Gabriel se apareció a una virgen llamada María y le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Y le dice que no temas, porque el Espíritu de Dios está sobre ti, la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso el Hijo que va a nacer de ti se llamará Hijo de Dios. Como segunda persona de la Santísima Trinidad, es eternamente Hijo del Padre que está en los cielos. Pero como esto sucede en la eternidad y no sucede en nuestro tiempo, nosotros nos enteramos cuando, por el anuncio del ángel a la Virgen María, María concibe en su seno a un niño que es al mismo tiempo Hijo de Dios desde toda la eternidad y hasta toda la eternidad, y un ser humano igual que cada uno de nosotros. Hay una cuestión que se discute mucho, sobre todo con los hermanos separados, que es que la paternidad en los israelitas, hasta los tiempos de Jesús y después entre los judíos hasta la actualidad, la paternidad no es como entre nosotros ahora, modernamente, ahora que se ha descubierto tantas cosas de la ciencia y de las células y de los embriones y del ADN. Entonces, la paternidad entre nosotros es la paternidad fisiológica, es decir, el varón que ha producido en el seno de una mujer el desarrollo de un embrión humano, de la misma manera que se reproducen los animales superiores, los mamíferos. En eso somos exactamente iguales a los perros, a los gatos, a los leones, a los monos. El funcionamiento es idéntico. Pero nosotros ahora, con los adelantos de la bioquímica, podemos determinar la paternidad fisiológica de quién es el padre. Pero como eso, en los tiempos del Antiguo Testamento y del Nuevo y hasta mediados del siglo XX, era una cosa que no se podía hacer, no había técnicas para comprobarlo, entonces la paternidad se entendía como cuando un varón, que ese sí transmitía de padres a hijos el pertenecer a una de las 12 tribus de Israel, entonces cuando nacía un niño, entonces quien iba a hacer las veces de padre, aunque no fuera el progenitor, o si lo era, el progenitor también, pues entonces le imponía un nombre, y al imponerle un nombre, le incorporaba a la tribu de la cual él era miembro, desde que cuando había nacido, su padre le había reconocido y le había incorporado. Por eso es por lo que el ángel que se aparece a San José le dice: no temas, porque el Hijo que ha concebido María ha sido por obra del Espíritu Santo. Dice: tú le darás por nombre Jesús.
Jesús significa Dios salva, porque Él salvará a su pueblo. Tú le pondrás por nombre Jesús. Y entonces, al ponerle por nombre Jesús, entonces le incorpora a la descendencia de David y a la tribu de Judá. La Virgen María no era de la tribu de Judá. Sabemos que era prima de Isabel, la esposa de Zacarías, que era sacerdote. Los sacerdotes tenían que pertenecer a la tribu de Leví, pero eso todos los servidores del templo de Jerusalén, pero los que eran sacerdotes tenían que ser de la descendencia de la familia de Aarón, el hermano de Moisés, que era de la tribu de Leví. Y nos dice el Evangelio de San Lucas que el sacerdote Zacarías se había casado con Isabel, que era descendiente de Aarón. Tanto él como ella eran de la familia sacerdotal de Aarón. Si María era prima por algún grado de consanguinidad, por algún pariente intermedio, no sabemos por cuál, pero si era pariente de Isabel, no podría ser de la tribu de Judá. Y entonces, el que Jesús naciera para la tribu de Judá era porque un varón de Judá, descendiente además de David, que por eso es por lo que tuvo que ir a empadronarse a Belén, pues entonces que un varón de la tribu de Judá le hubiera dado el nombre. Cuando nace Juan Bautista, como su padre estaba mudo y no podía decir nada, los parientes y los vecinos le estaban poniendo el nombre y la madre decía que no, que el nombre tiene que ser Juan, que era lo que había dicho el ángel antes de que fuera concebido. Pero si nadie se llama así de tu familia, y como el padre estaba mudo, le preguntaban, el Evangelio dice que por señas estaba mudo, pero no estaba sordo. Él oía perfectamente, pero no podía hablar, y entonces pide por señas una tablilla, y entonces en la tablilla escribe Juan es su nombre. Y entonces como él, que era sacerdote, que era varón, que era de la tribu de Leví, que era de la familia de Aarón, le impone el nombre, Juan Bautista queda incorporado a la tribu de Leví. Era primo de Jesús, de lejos, y de otra tribu. Y entonces, el Hijo de Dios que se hace hombre, nace como hemos nacido todos. La madre le envuelve en pañales y como no había lugar para ellos en la posada, lo tiene que poner a dormir en un pesebre de ganado. Y toda esa historia, de la que no tenemos muchos detalles, el Evangelio dice muy pocas cosas de la infancia de Jesús y por eso ha habido sus ideas, sus leyendas, sus tradiciones, que si el niño Jesús ya hacía milagros de niño y que hacía pajaritos de barro y que soplaba y que los pajaritos salían volando y que había un niño muy malo que hacía pajaritos de barro también, pero que rompía los pajaritos de Jesús y que el niño se llamaba Judas. Esas historias, esas leyendas, que desde luego en la palabra de Dios, en el Evangelio, no las encontramos. Pero la imaginación humana no tiene límite. Y cuando nos encontramos un periodo de cerca de 30 años en el que no se sabe prácticamente nada, pues entonces hay quien tiene su imaginación y que inventa una historia o que le parece que esto tuvo que ser así, y entonces pues eso no pasa de ser una leyenda más o menos piadosa. Nosotros nos tenemos que fiar de lo que nos dice la palabra de Dios. Que Herodes quería matar al niño, que el ángel se le aparece en sueños a José y que le dice que tome al niño y a su madre y que huya a Egipto. Y el Evangelio nos dice que aquella misma noche José tomó a María y al niño y se fueron a Egipto. Mientras tanto había dado tiempo a que llegaran los magos. O sea, el niño cuando se va a Egipto no debía ser un bebé recién nacido.
porque si cuando los magos llegan a Jerusalén y hablan con Herodes, y Herodes les pregunta que cuánto tiempo hace que vieron aquella señal en el cielo, para calcular en él también, y le dijeron que unos 2 años, pues podemos suponer que el niño Jesús ya tendría sus 2 añitos más o menos cuando se fue a Egipto. Y después, cuando el ángel le dice también en sueños a José que ya ha muerto Herodes y que no hay ningún peligro, vuelven y se instalan en Nazaret, que es donde había vivido María y donde parece ser que había vivido también José, aunque María fuera de la tribu de Leví y José fuera de la tribu de Judá. Y entonces, cuando Jesús tiene 30 años de edad, entonces es cuando empieza a predicar, a enseñar y a hacer milagros. Él no va diciendo soy Dios, soy Dios, soy Dios, pero va haciendo cosas que ningún hombre las podía hacer. Y entonces, aun siendo hombre, además era Dios. Por eso, cuando le traen a aquel paralítico que tuvieron que abrir un boquete en el techo, quitando las tejas para bajarle, descolgándole, ponerlo delante de donde estaba Jesús, pues entonces empieza por decirle, ten confianza, tus pecados quedan perdonados. Y empiezan a decir los escribas y los fariseos, pero ¿quién es este que blasfema si solamente Dios puede perdonar pecados? Y Jesús había empezado por ahí precisamente como para picarles la curiosidad a los fariseos. Y dice, pues, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. ¿Qué es más fácil? Decirle a un paralítico, tus pecados quedan perdonados, que nadie va a saber si es verdad o no es verdad, por los pecados no se ven y el perdón tampoco. O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. La camilla ya no le va a necesitar para nada. Pero el tener que atravesar todo el pueblo con la camilla a cuestas, el que todos sabían que era paralítico, pues se daban cuenta de que ya no era paralítico. Se comentaría entre unos y otros, pues mire, es que Jesús le dijo, le pusieron. Bien. Y entonces Jesús empieza, ya cuando tenía 30 años de edad, en primer lugar, busca a Juan Bautista, que estaba ya predicando en el desierto. Juan Bautista, que era un personaje completamente estrafalario. Estaba ahí en el desierto, iba vestido con una piel de camello y una faja de cuero, y comía miel silvestre y saltamontes, y predicaba en el desierto. Y entonces había gente que por curiosidad, que había oído hablar de que había un loco predicando en el desierto, pues iban ahí muchos curiosos a ver qué decía. Y él decía que no era el Mesías, que no, que ya vendría después de él otro, y que él solamente bautizaba en agua en el río Jordán, en un sitio además en que el río Jordán tiene muy poca agua, o sea, llega ahí el agua poco más que hasta la rodilla. Y entonces pues los bautizaba como señal de penitencia, de que querían recibir el perdón de los pecados. Y se le acerca Jesús y le dice, soy yo el que tendría que pedirte a ti que me bautizaras. Y Jesús le dice, haz lo que es debido. Y entonces, cuando Juan bautiza a Jesús como a uno más de los que querían pedir perdón por sus pecados, se abre el cielo, se oye la voz que dice, este es mi Hijo, muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. A él le deben escuchar. Claro, si dice, esto es mi Hijo, y la voz se oía y no se veía quién era el que estaba hablando, se supone que era el Padre el que estaba hablando. Y entonces nos dice también que el Espíritu Santo descendió sobre él como desciende una paloma. En vez de descender de golpe, pues descendió como poco a poco, como una paloma que viene volando y que
aterriza con suavidad. Entonces, de ahí, de decir que descendió como una paloma, pues se representa al Espíritu Santo tantas veces con una paloma. Pero el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, Dios eterno, que se manifiesta de forma que se note que se está manifestando, una vez como paloma, otra vez como lenguas de fuego, pero ni es una paloma ni es el fuego. Se manifiesta así en lo que actúa, en lo que nos inspira a nosotros, en lo que asiste a la Iglesia. Y entonces, así vemos cómo se va empezando a manifestar el misterio de la Santísima Trinidad. Cómo unas veces actúa el Padre de una manera, otras veces el Hijo que se ha hecho hombre, y eso sí se conocen muchas más actuaciones de él, pero que actúa siendo hombre, haciendo cosas que solamente puede hacer Dios. Y la última y la definitiva es cuando, después de haberse dejado matar y de dejarse clavar en una cruz hasta la muerte, cuando está sepultado ya y están todos convencidos de que estaba muerto, pues entonces resucita, cosa que hasta ahora no hemos sabido hacer ninguno. Ahora, eso sí, Jesús resucita y se manifiesta, una vez resucitado, a los que le habían visto morir, a los que se habían enterado, aunque no hubieran estado mirando en el Calvario si se moría o no se moría, pero se habían enterado de esto, a las mujeres que estaban tan convencidas de que estaba muerto, que se esperaron a que pasara el sábado para poder ir a comprar aromas, para acondicionar el cadáver, y cuando llegan ahí se encuentran sin cadáver. Y luego se empieza a aparecer vivo, después de la muerte, a unos y a otros y a otros, de tal manera que, claro, ya no se puede dudar por aquel grupo de los discípulos que el que estaban seguros de que había muerto, estaban seguros de que después estaba vivo, o sea, que había resucitado. Y así como para que muriera, se murió de la manera más pública posible, clavado en una cruz a la vista de todos los que pasaban por allí. Sin embargo, la resurrección de Jesús quedó reservada para la intimidad de la vida de Dios. Fíjense que, como no se había pasado nunca lo de que alguien que estuviera muerto hubiera vuelto a la vida, Jesús sí había hecho 3 resurrecciones: al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, a Lázaro, pero no había en el idioma una palabra como la que tenemos nosotros ahora en español, que es muy frecuente, de resucitar. Y entonces, en el Nuevo Testamento, no encontramos ni una sola vez el verbo resucitar. No existía, nadie lo había hecho antes, pues no hacía falta el tener una palabra para decir volver de la muerte a la vida. Y por eso nos encontramos en el Nuevo Testamento, al hablar de la resurrección de Jesús, que Jesús fue despertado o fue levantado, pero no se levantó él, no se despertó él, porque si uno que está muerto se despierta, es que ya está vivo, y por eso fue resucitado por el Padre, fue despertado por el Padre. Y en los primeros escritores cristianos del siglo segundo se sigue usando el que Cristo fue levantado de los muertos, fue despertado, y luego ya más adelante se empieza a usar la palabra resucitar, no porque Jesús se resucitara a sí mismo, siendo una obra de Dios, es entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quienes le resucitan, quienes hacen que resucite, pero no es solamente que se recupere el cuerpo humano
que había tenido y que había quedado destrozado entre los latigazos, la corona de espinas, los clavos, la lanza, de todo aquello. Y sin embargo, pues aunque lleva las cicatrices y se le ven, si no meto el dedo en la herida de los clavos, dice el apóstol Tomás, dice, anda, mete el dedo y no seas incrédulo sino creyente. Y entonces, los que tuvieron esa experiencia tan directa de comprobar que el que había muerto había resucitado, había vuelto a la vida, y al que habían visto muerto y le habían enterrado y le habían sepultado y le habían llevado los ungüentos incluso para acondicionar el cadáver, estaba vivo otra vez. Pues entonces, claro, eso motiva un crecimiento en la fe de aquellos discípulos que le habían visto a Jesús hacer milagros, caminar sobre el agua, multiplicar los panes y los peces, curar leprosos. Había hecho más o menos cosas de esas que nadie las podía hacer. Pero claro, eso sí, resucitar después de muerto, eso era mucho más difícil todavía. Y entonces ahí es donde empieza la fe de la Iglesia. Es muy significativo el texto del apóstol San Juan, que cuando María Magdalena va a soliviantar a los apóstoles diciendo, se han llevado el cuerpo del Señor y no sé dónde lo han puesto, y había pensado cualquier cosa menos que hubiera resucitado. Pues entonces, en el Evangelio de San Juan dice que salieron corriendo Pedro y él, camino del sepulcro, y él, como era más joven, pues llegó antes y se asomó y vio que el sepulcro estaba vacío y que los lienzos con que le habían sepultado estaban por una parte y el sudario con el que le habían cubierto el rostro estaba plegado en otro sitio, pero no entró. Y cuando llega ya Simón Pedro, que como era mayor, pues le costaba más correr tanto, pues cuando llega, él sí entra en el sepulcro. Y Juan dice de sí mismo que él entró detrás de Pedro y que al entrar siguiendo a Pedro, vio y creyó, porque hasta entonces no habían creído que Jesús tenía que resucitar de entre los muertos. Ejemplo nos da Juan, que era tan apóstol como Pedro, nos da que siguiendo a Pedro y el sucesor de Pedro, llegamos a la verdad. Que cuando pretendemos prescindir ahora, en nuestros años y nuestros siglos, del sucesor de Pedro, hay el peligro de que nos equivoquemos. Y sucede con frecuencia. Bien, pues en un próximo encuentro, ya llevamos 28 minutos y 5 segundos antes de que se corte la grabación, en un próximo encuentro iremos viendo cómo se va desarrollando en la fe de la Iglesia la fe en que aquel hombre era verdadero Dios y verdadero hombre. Porque hay unos que empiezan por decir que era solamente Dios, pero que tenía apariencia de hombre, porque claro, Dios no puede sufrir y no puede morir. Otros decían que era solamente hombre y no era Dios. Otros decían una cosa, otros decían otra. Y entonces la Iglesia se fue abriendo camino entre unas ideas y otras hasta que llegamos a una formulación de la fe, que es lo que proclamamos los domingos en la celebración de la Eucaristía cuando rezamos el credo. Pero todo esto lo tenemos que dejar para la próxima media hora, porque ya si no se nos acaba el tiempo y me van a cortar la grabación. Muchas gracias por su atención y que el Señor les bendiga.